Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Carrera, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y el motivo de esta práctica es en realidad para cumplir con la culminación de mi semestre por la práctica uno y el tema que tengo que exponer es sobre el ciberacoso. En la normativa nacional basada en la Constitución de la República y en el cuerpo normativo de protección de datos, ¿no? Entonces, inicialmente, eh, la introducción es el estudio que iniciaremos es sobre la importancia del ciberacoso, las afectaciones en nuestra sociedad, los medios por los cuales es frecuente este tipo de delitos que son en la mayoría de casos punitivos o con castigo apegados a los cuerpos legales ecuatorianos e internacionales. Estos cuerpos garantizan la protección de niños, niñas y adolescentes y adultos que se han sentido afectados por este delito, las formas de difusiones y las sanciones que establecen las normativas nacionales, ¿no? En este caso, tomamos dos cuerpos normativos para este tipo de exposición y es uno la Constitución, que básicamente es un acuerdo de reglas de convivencia. Es una forma de pacto político social. Esta integra y establece que las organizaciones constituyen las normas que rigen la sociedad de un país, ¿no? El contenido que vamos a analizar es netamente el artículo 16, en donde todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derechos a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma. Este puede ser de manera física o tecnológica o en su propia lengua o sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, privadas, comunitarias y bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en los campos de la comunicación. La Constitución en su artículo 19 hace mención en el inciso 2 a la prohibición que deben tener la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución como cuerpo normativo superior es quien garantiza que se cumplan este tipo de prohibiciones en el caso de televisión, radio o prensa escrita y a su vez ahora tecnológica. Como ustedes ya saben, prácticamente tanto el mundo con el avance tecnológico está amparado a todos los medios tecnológicos para estudios, investigaciones, ¿no? Niñas, niños. A ver, el artículo 44 de la Constitución garantiza el Estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior, es decir, garantizar sus derechos, donde prevalecerá sobre las demás personas. El artículo 45, inciso 2, específicamente indica que las niñas, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte, recreación y a la seguridad social. Eso también tiene que ver con una convivencia familiar, ¿no? Y comunitaria. La participación social, el respeto a su libertad y dignidad.
a ser consultado en los asuntos que les afecte, adecuarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades. De igual manera, recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes solo fuera perjudicial para su bienestar. Esta protección no solo tiene que ver con el ámbito físico, ¿no? También tiene que ver con el ámbito psicológico. En el 46, el Estado tiene que adoptar medidas de protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Es por eso que la siguiente exposición va basado en el ciberacoso. Como ustedes saben, todo ya es totalmente electrónico, ¿no? Teletrabajo, clases virtuales y los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores son propensos a que sus derechos sean vulnerados. En este caso, es el Estado quien debe garantizar bajo sus cuerpos normativos que estos derechos no se vulneren. Y si es que la Constitución no garantiza, el Ecuador tiene suscrito con convenios internacionales para el desarrollo y garantía de estos derechos fundamentales, donde debe primar el bien superior de la persona afectada, teniendo en cuenta que este tipo de actividades sobre el ciberacoso acarrea daños físicos, daños mentales, psicológicos. Y es por eso que los cuerpos punibles del Estado, en este caso el Código Integral Penal, es quien debe establecer un castigo según el efecto dañino que haya ocasionado este tipo de ciberacoso. Los defectos, como lo mencioné antes, las consecuencias mentales como la depresión, problemas de personalidad, las personas afectadas tienen indicios emocionales, pierden interés en actividades que son de interés personal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando se vulneran estos derechos, sobre todo en niños y niñas, se empieza se retraen, ¿no? Al realizar sus actividades diarias escolares, en el caso deportivas. Las víctimas de acoso no solo sienten esta violencia en las escuelas, también está el ciberacoso que se produce dentro del hogar. Al sentir discriminación en este tipo de memes, donde eh, se hace burla de ciertas discapacidades que las personas adquieren o nacen, nacen, ¿no? En este caso, uno de los cuerpos normativos, como la Ley Orgánica de Protección de Datos, es quien debe garantizar la protección de datos personales. La Constitución de la República, en su artículo 66, numeral 19, indica que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye al acceso y a la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerida debe ser autorizada por el titular o por mediante mandato de ley. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros difundir información que afecte a personas que, del cual sean vulnerados los derechos y en este caso que pueda ocasionar a daños, puede ser psicológicos o físicos, ¿no? Hay que considerar que ciertas personas por el ciberacoso eh, puede producir daños como el suicidio o a su vez psicológicos que afectan a su diario vivir, ¿no? Como lo mencioné, el ciberacoso daña la autoestima de quien es atacado y limita la capacidad de relacionarse en su entorno, causando efectos nocivos y dañinos para la salud. Eh, Uno de los defectos es la depresión, que esta puede acarrear que las personas se suiciden o se autoflagelen, y es por eso que el Estado debe garantizar que se cuiden estos derechos que no tienen que ser vulnerados, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, en los articulados anteriores del cuerpo superior ecuatoriano,
Es el Estado quien debe difundir y realizar capacitaciones para que no se cite este tipo de daños que por lo general es bien visto en las escuelas y en las universidades al difundirse fotos, conversaciones que dañen a las personas que están involucradas, ¿no? La categoría que norma esta ley de protección son datos sensibles, datos de niñas, niñas y adolescentes, datos de salud y datos de personas con discapacidad y sus sustitutos relativos a la discapacidad, ¿no? A ver, ¿qué indica como garantía? El Estado debe garantizar y atender de manera prioritaria a las personas en situación de riesgo, que son víctimas de violencia. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Como conclusión en este tema, quisiera indicar que el Estado es quien debe generar como medio de creación de leyes las normativas y cuidados de los datos personales para que no sean vulnerados. El ciberacoso es un problema de Estado que debe garantizar la protección y cuidado con el acompañamiento eficaz y jurídico de los entes de control de manera autónoma, diligente y asertiva. ¿Qué quiere decir? Que al momento de presentarse un caso de ciberacoso, es los tribunales provinciales o tribunales constitucionales quien deben garantizar que las personas eh, no sean afectadas en sus derechos. En este caso, en acosos, sea físicos y, bueno, a su vez electrónicos, ¿no? Garantizar el eficaz uso de los derechos constitucionales corresponde al Estado, no solo para generar, como generador de leyes para el castigo de este tipo de delitos, también como ejecutor, ¿no? Ya que es el Estado quien es el único que debe establecer normas y castigos dentro de sus leyes para que se erradique este tipo de delitos, elaborando leyes punitivas para la sociedad, lo que debería reconocer y elaborar proyectos para las instituciones públicas y privadas, escuelas, universidades que tengan un programa para evitar esta vulneración. A ver. En este caso, también vamos a un cuerpo normativo que es la ley pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, que ya les voy a compartir en este momento la imagen. A ver, este es un convenio este es un cuerpo normativo que se formó inicialmente aquí en el país. ¿Cuál es la finalidad? La política es de uso sano, seguro y constructivo para el uso del Internet para niños, niñas y adolescentes. Parte de la intención es de potenciar las oportunidades de habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y en su desarrollo. La política pública es la expresión del compromiso del Estado ecuatoriano para el cuidado de las personas vulnerables para este tipo de delitos y que buscan erradicar las formas de violencia, eh, formas de erradicar la distribución de formas de violencia de sus derechos de Internet. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones de gobierno? Son fundamentales, primero, como rectoras y ejecutoras de la política pública, desde aquellas responsables de las telecomunicaciones y de los datos públicos, pasando por los servicios educativos y cuidado hasta aquellas llamadas a brindar servicio en caso de vulneración de derechos. ¿Cuáles son sus particularidades? El espacio virtual en la actualidad, desde la mirada sociológica, se ha convertido en un espacio público y como tal requiere atención del Estado en su conjunto, particularmente a través de los entes rectores. Y la Asamblea, con la actualización legislativa acorde al momento histórico que viven nuestras poblaciones. ¿Qué precisión debe tener? Hacer un Internet, un espacio sano, seguro y constructivo para niñas, niñas y adolescentes. Es una responsabilidad del Estado, sus diferentes funciones y niveles de gobierno. Los procesos de la elaboración pública es formular el plan de acción contra la violencia en Internet, contra niños, niñas y adolescentes,
eh, difundir entre las organizaciones sociales, empresas, proveedoras de Internet y medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que esta política pública debe tener vinculación con todas las entes o empresas públicas y privadas que brindan servicios como el Internet, celulares, donde debe generar publicidad para erradicar el ciberacoso. Como dice en el siguiente, construir y ampliar pautas de prevención y responsabilidad en el uso de las tecnologías, de la información y comunicación de la vida de niños, niñas y adolescentes. El desarrollo de discapacidades. Los materiales producidos en las campañas de sensibilización han desarrollado contenidos para identificar y denunciar delitos como el grooming, sexting, sextorting, ciberbullying, pornografía infantil y otros, del cual el Ecuador es un país de alto riesgo para este tipo de delitos, ya que se ha formado una mafia o un negocio para la vulneración, ¿no? Aquí hay una infografía sobre la estructura de la política pública. Se realizó un diagnóstico en el caso ecuatoriano sobre la encuesta nacional multipropósitos de hogares y presenta un importante crecimiento de hogares en las que la última década acceden a Internet. Esta es una encuesta que hace para determinar que 6 veces más se ha crecido este porcentaje desde el 2008 hasta el 19, ¿no? Con un crecimiento del 45%. Existe dificultad para estimar la cantidad de niños, niñas y adolescentes que acceden a la Internet y a las tecnologías digitales, debido al escaso levantamiento de información en estos grupos de edad. Aquí hay que considerar que este tipo de encuestas se hizo por la CEPAL, la OEA y la IN. En el caso de la CEPAL, en la región, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes utilizan Internet sin la compañía de un adulto, sin supervisión, ¿no? Y uno de cada 4 lo hace en compañía de amigos o hermanos. L- en la OEA, Víctor Giorgi, director general en el caso de niños, niñas y adolescentes, indica que el Internet es un instrumento para el ejercicio de múltiples derechos: libertad de expresión y acceso a la información, educación, libertad de asociación y participación en la vida social, cultural y política, ¿no? En este caso, el IN indica que la desprotección en el mundo virtual los hace propensos a desarrollar conductas negativas, este tipo de delitos como la pornografía infantil, ¿no? Y a enfrentarse a riesgos que vulneran sus derechos. La discriminación, la exclusión, la desigualdad o la violencia son elementos que se expresan en el mundo virtual como en el real, y en el online como en el offline, el presencial y en el digital. Eh, para concluir, el objetivo de este tipo de capacitaciones es para evitar la violencia que no solo está presente en los espacios físicos, también en los virtuales. Los niños, niñas y adolescentes cibernautas se enfrentan a la violencia en la red o a través de tipos de contenido asociados con la explotación sexual, comercial y no comercial. La apología de la violencia como medios para resolver conflictos, el racismo y la homofobia, la amenaza a la privación o a la propiedad, la exposición a una comercialización indiscriminada de este tipo de delitos sobre el ciberacoso. No sé si es que de pronto todo está claro sobre lo que les acabo de mencionar. Yo no tengo ninguna pregunta. Para mí está claro. Ya. Entonces, yo les agradezco mucho por la asistencia. No sé si es que de pronto pueden prender un momento sus cámaras para poder tomar y en este caso justificar la capacitación. Sí, Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta, por favor?
prendido un micrófono. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, solo pueden prender las cámaras para poder tomar una foto de las personas que estaban en la capacitación. Ya, bueno, les agradezco mucho y bueno, muchas gracias por todo y que tengan una muy buena noche. Gracias a usted, Carlitos, por la exposición. Estuvo muy buena y clara. Gracias. Muchas gracias. Una buena noche con todos. Muchas Una buena gracias. noche. Gracias. Hasta luego.